El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Mis amados hermanos y amigos, reciban un caluroso saludo de nuestro Ministerio Reinando en Plenitud y les damos la bienvenida al estudio bíblico de hoy. El tema que quiero compartir con ustedes lo he llamado la gracia y el apostolado, para lo cual quiero invitarles a que oremos y le demos gracias al Señor, nos guíe, nos instruya y nos enseñe y nos permita crecer en el conocimiento y en la sabiduría de su precioso misterio. Amado Padre, te doy gracias en el todopoderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Gracias por el privilegio y por un día de vida más que nos regalas para acercarnos a ti a través de tu hermosa palabra, para entender con todos los santos el misterio revelado a través de ella. Amado Espíritu Santo, guíanos, abre los ojos de nuestro entendimiento y alúmbranos con tu sabiduría. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Todos, amados, son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, el tema de hoy lo he llamado la gracia y el apostolado. Y en este tema vamos a resolver una pregunta que es de demasiada importancia para nosotros como cuerpo de Cristo. Y es la siguiente: ¿por qué no necesitamos otra gracia y a otro apostolado? Y la respuesta la tenemos en lo que acabamos de leer, porque el mismo apóstol Pablo dice que de nuestro Señor Jesucristo hemos recibido la gracia y el apostolado. Y cuando uno recibe algo, mis amados, a eso se le llama dádiva, don o regalo. La gracia y el apostolado, por tanto, es un don de Dios. Y vale la pena observar que Pablo usa el plural, dice recibimos. Y esto quiere decir que todos los que estamos en Cristo entonces hemos recibido la gracia y el apostolado. Por supuesto que lo voy a explicar y ustedes me van a entender. Si ya hemos recibido la gracia y el apostolado, entonces no necesitamos recibir otra gracia u otro apostolado, porque tú y yo no hemos recibido una fotocopia de la gracia o del apostolado, sino que tú y yo hemos recibido el original de Cristo para tu vida y la mía. Y observemos entonces lo que la palabra de Dios nos dice, que nos vino cuando creímos en Él, cuando recibimos a Cristo. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice: ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Si ustedes ven bien el texto, entonces la gracia ya nos fue dada. Y si dice la Escritura que nos fue dada, entonces ya la tenemos. Y si ya la tenemos, entonces no necesitamos otra gracia. En Juan, capítulo 1, el versículo 17, dice la hermosa palabra del Señor. Juan 1, 17. Pues la ley
por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Observe, amado, que si la gracia y la verdad, dice el texto, vinieron, es porque no estaban antes. Y esa gracia y esa verdad indudablemente entró en el mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿qué debes de hacer tú y qué debo de hacer yo con esa gracia y con esa verdad? La respuesta la encontramos en la epístola de los Efesios, capítulo 4, Efesios 4, versículo 14. La palabra de Dios dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Pero el propósito entonces de este crecimiento también lo encontramos en el versículo 13, y es acá, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por tanto, tú y yo no debemos ir en pos de otra gracia o de otro apostolado. Debemos seguir la gracia y la verdad en amor y crecer en esa gracia y en esa verdad que ya tenemos, que ya nos fue dada, como ya leímos, desde antes de la fundación del mundo. Así que, si miramos atentamente, Pablo dice que crezcamos en aquel que es la cabeza. La cabeza de la gracia y del apostolado, entonces, obviamente es Cristo. Y eso, sin lugar a dudas, nos indica que nosotros crecemos no en otro, sino en aquel que es la verdad y es la cabeza de la gracia. Y su nombre es Jesucristo. Espero que me estén entendiendo. Observemos, amados, que Pablo mismo fue siervo, como comenzamos leyendo, y fue un siervo lleno de gracia y de verdad. Leímos en el versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y esto implica que la palabra siervo es del griego, como ustedes ven en la parte inferior, doulos, y significa dependiente. Podríamos decir, amados, sin lugar a equivocarnos, que Pablo fue llamado para tres cosas. Para ser esclavo, número uno, que nos incluye la noción de un siervo. Dos, para ser apóstol, que nos incluye la noción de ser un enviado. Y número tres, para ser apartado, que incluye, por cierto, la noción de ser escogido para el evangelio de Dios. Pablo no fue la cabeza de la gracia. La cabeza de la gracia es Cristo. Pablo fue solamente el apóstol, el siervo del evangelio de la gracia, y eso tenemos que tenerlo perfectamente claro. Nosotros no somos de Pablo, entonces, sino que tú y yo somos de Cristo. No somos del apóstol, sino que somos de la cabeza de la gracia. Como dice Primera de Corintios, capítulo 3, 21 al 23. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 21 al 23. Dice la palabra de Dios. Noten bien, amados. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida,
sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Así que, amados, Pablo mismo fue siervo de la cabeza de la gracia, y valga la redundancia, la cabeza de la gracia es Cristo. Pablo dice en el Evangelio, en Romanos 1, versículo 2, lo siguiente: que este Evangelio dice que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Lo que indica, amados, que el Evangelio de la gracia no fue un evangelio añadido como sí lo fue la ley de Moisés. La ley de Moisés fue añadida a un pueblo rebelde, a un pueblo que, a pesar de haber sido libertado de la esclavitud de Egipto por mano de Moisés, usted y yo sabemos que por el camino se dedicaron a murmurar, a querer volver atrás. Se fueron contra Moisés, contra Aarón en muchas ocasiones, y fue un pueblo al que justamente Dios lo reunió para entregarles, en medio del trueno, del relámpago, de la trompeta, de la bocina tronante, una ley que, cuando les fue acertada, el pueblo le pidió a Moisés diciéndole: ve tú y habla con él y no hables con nosotros, porque no queremos morir. Estoy parafraseando lo que ocurrió. Así que el Evangelio de la gracia, entonces, no fue un evangelio añadido como sí lo fue la ley de Moisés. Este evangelio no vino por casualidad. Fue un evangelio planeado y preparado por Dios desde la eternidad pasada, y fue prometido a todos nosotros por sus siervos, los profetas, en el antiguo pacto. Los profetas profetizaron de la gracia, pero Pablo fue el que vino a revelarnos esa gracia. Los profetas profetizaron del Hijo, pero Pablo fue quien nos reveló al Hijo. Tanto la profecía entonces como la revelación tienen que hablarnos siempre del Hijo de Dios. El tema, amados, del Evangelio de la gracia es el Hijo de Dios. Cristo como Hijo es aquí donde entramos a dilucidar un misterio maravilloso. Y es que Cristo, lo repito, como Hijo, tiene dos naturalezas: la divina y la humana. Según la carne, Cristo era del linaje de David, pero según el Espíritu, Cristo era el Hijo de Dios antes de la fundación del mundo y la creación de todas las cosas. Pero Cristo tenía que probar que tenía esas dos naturalezas. Antes de encarnarse, lo repito, Cristo ya era el Hijo de Dios. Juan 1:18 nos lo afirma. Dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. También en Romanos 8:3 leemos lo siguiente. 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne de su amado Hijo Jesucristo. Cuando Cristo estaba entonces, amados, en el cielo, antes de hacerse hombre, tenía la naturaleza divina, pero no tenía la humana. Por medio de la encarnación, Cristo se hizo carne y tomó la naturaleza humana, que no tenía, por supuesto, nada que ver con su naturaleza anterior, que era divina.
La naturaleza humana de Cristo en los días de su carne tenía que ser santificada y elevada a una dimensión divina. Y esto ocurrió por medio de su muerte y de su resurrección. Su carne humana fue santificada y elevada una vez más a la dimensión divina. Y cuando resucitó, Pablo dice que entonces fue declarado Hijo de Dios. Leamos Hechos capítulo 13, donde encontramos esta poderosa verdad. 13:23. Dice la palabra. 13:32. Dice así la Sagrada Escritura. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy. Ahora, como el Hijo de Dios, Él posee una carne glorificada en este mismo instante. Por eso Pablo dice en 2 de Corintios 5:16, un texto que hemos mirado en muchas ocasiones, una verdad que nos queda cada vez, por supuesto, más clara. 5:16 dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Esto lo que nos enseña es que antes de la cruz, tú conociste a Cristo según la carne. Pero después de su resurrección, debemos conocerlo según la glorificación. El Cristo de la gracia es entonces el Cristo de la glorificación. Cristo, por la resurrección, fue declarado Hijo de Dios, porque por medio de la encarnación Él introdujo a Dios en el hombre, pero por medio de su resurrección Él introdujo al hombre en Dios. Por supuesto que aquí hay un juego de palabras y un misterio maravilloso. Lo que nos quiere decir es que en la encarnación Cristo estaba fuera del hombre, pero por la resurrección Cristo ahora puede estar unido al hombre, como está unido a ti y a mí en nuestro espíritu. Pues repito, un texto favorito, que es que tú y yo sabemos que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Antes de la cruz anduvo con ellos, fuera de ellos. Luego de la cruz vino y habitó en cada uno de nosotros, que hoy tú y yo sabemos que somos su templo, su morada, la gloria de su habitación en nuestro espíritu. En la encarnación Cristo era el Hijo unigénito de Dios, y aquí vamos a mirar esas palabras. Pero por la resurrección, Cristo hoy es el primogénito de Dios. Y aquí hay otro misterio extraordinario. Cuando Cristo resucitó, dejó lo de unigénito y pasó a ser el primogénito del Padre. Y siendo primogénito, posee hoy tanto la divinidad como la humanidad. Pablo dice en Romanos 8, 28 y 29, algo que tú y yo sabemos y hemos leído siempre, pero que es algo maravilloso. Dice la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Que nos quede claro, amados, que nosotros fuimos predestinados y conocidos por Dios desde antes de la fundación del mundo.
Y luego de que fuimos por Él llamados a esta gracia, lo hizo para ser hechos conformes a la imagen del primogénito. Antes de la cruz teníamos a un Cristo unigénito, pero después de la resurrección tenemos a un Cristo primogénito. Pablo dice que Cristo es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Y para qué nos dice eso? Sencillamente porque Cristo es el prototipo de hermano que tú y yo debemos imitar y seguir, que debemos tener y permitirle habitar en nuestro espíritu y en nuestra vida. Cristo es nuestro modelo. Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y ese camino en ti y en mí ya fue abierto. Y esa verdad nos ha sido revelada por medio de la palabra. Y esa palabra revelada ha producido en ti y en mí vida. Y no cualquier clase de vida, sino vida abundante. Lo que le pasó a Cristo exactamente entonces es lo que nos tiene que pasar a ti y a mí. Y vamos a observar por qué. En este momento, tú y yo solamente tenemos una naturaleza humana, una carne humana. Pero cuando tú y yo resucitemos de entre los muertos, si es que no alcanzamos al arrebatamiento glorioso de la iglesia, nuestra carne humana entonces también se va a elevar a lo divino, así como tu espíritu y el mío ya está en divinidad. Pues el apóstol Pedro, como hemos visto en tantos temas, afirma que tú y yo tenemos la naturaleza divina. Tu espíritu en Cristo ya entró, pero falta que nuestra carne pueda entrar en esa dimensión maravillosa. Cuando tú y yo resucitemos, seremos entonces declarados hijos de Dios, porque poseeremos una carne glorificada igual a la carne de Cristo hoy. Un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. En este momento tú y yo estamos en medio de una transición dimensional. Tu espíritu glorificado vive hoy en carne, no glorificada. Pero en la resurrección o el arrebatamiento veremos la obra completa de Dios en nuestras vidas. Y seremos un espíritu glorificado, habitando entonces en una carne también glorificada. Esto es lo que dice Pablo, que fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen del primogénito. Pero antes de que llegue esa glorificación de tu carne humana, también la palabra nos llama a hacer lo que Cristo hizo en los días de su carne, antes de su glorificación. Y eso nos lo dice y nos lo ordena Filipenses capítulo 2, el versículo 8, en donde la palabra nos dice, hablando de Cristo. Leamos desde el 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Observa, hermanos, que uno fue el estado de Cristo antes de su muerte en la cruz, y otro fue el estado de Cristo después de su resurrección. Antes de la cruz, Cristo estuvo en condición de hombre, pero después de la resurrección, hoy está escondido en gloria, porque Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre poderoso de Cristo toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La cruz dividió la historia de Cristo
en dos estados. La cruz en ti y en mí también ha dividido nuestra vida en dos estados. La cruz tuya es la muerte, y la muerte, la división de nuestra historia. Antes de nuestra muerte con Cristo en la cruz, estábamos en condición de hombre, carnal, heredado de Adán. Después de la cruz, entramos en la dimensión del Espíritu en gloria. Pero aún estando en este cuerpo físico, y es a lo que quiero llamar su atención, antes de la muerte o del arrebatamiento, somos llamados por el Espíritu a humillarnos a nosotros mismos y hacernos obedientes a este evangelio precioso que nos conduce hasta el día de nuestra muerte física o hasta el día de nuestro arrebatamiento, donde esas dos naturalezas, el cuerpo natural mío y mi espíritu que ha sido vivificado, se unirán y tendremos la misma glorificación que Cristo hoy tiene. Entonces, amados, ¿qué debemos hacer? Romanos 1:5. Dice la hermosa palabra de Dios. Dice Pablo que por el Cristo resucitado recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Observa que la palabra que hay entre gracia y apostolado es una conjunción y que indica esto. Tres cosas importantes que debemos entender. Número uno, que el apostolado es un don de la gracia de Dios. Que todo el que está en gracia tiene un apostolado. Tú y yo, que predicar. Que gracia y apostolado son dos cosas que no se pueden separar. El apostolado quiere decir la misión, la comisión que cada uno de nosotros que está en gracia hemos sido llamados a cumplir en medio de las naciones. Ese apostolado es para la obediencia a la fe en todos los pueblos de la tierra, en todas las naciones. Lo que implica que nuestro apostolado consiste en llevar a las naciones a la obediencia a la fe. ¿Cuál es la fe que hay que obedecer? Es la fe en el Dios hombre. ¿Quién es el Dios hombre? Cristo. Es la fe en el Cristo de las dos naturalezas. Es la fe en la obra redentora dada por medio de su muerte y de su resurrección. Es la fe que cree que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, como dice Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cuando un inconverso cree y obedece a esta fe, es salvo. Obedecer a esta fe es apartarnos entonces de todas las religiones y filosofías humanas y mundanas. Pues Romanos 5:1 nos dice de una manera sencilla y clara también lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, es decir, en la glorificación de nuestros cuerpos. Tú y yo hemos recibido ya la gracia y el apostolado original de Dios. Y lo que tenemos que hacer es crecer en la gracia de Dios y obedecer simultáneamente la comisión de nuestro
apostolado. ¿Cuál es la comisión del apostolado? Romanos 10:14 nos tiene la respuesta y dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y agrega, como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Y quiénes son esos? Somos tú y yo. Tú ya tienes la gracia. Ahora, ¿cuál es nuestra misión? Hacer el apostolado. Es ir por todas las naciones, por los barrios de nuestra ciudad, por los vecinos. Es predicar al Cristo de las dos naturalezas, para que los hombres vengan entonces a la obediencia, a la fe en todas las naciones. Ninguno en el cuerpo de Cristo puede decir que no tiene un ministerio. No, todos tenemos ya la gracia y el apostolado. ¿Para qué? Para que todas las naciones sean llamadas a ser de Jesucristo. Esa es la tarea que Dios nos encomienda en esta hora. Es a esa tarea que nos estamos dedicando en nuestro ministerio Reinando en Plenitud. Sé que hay muchas cosas que no son fáciles de entender y de comprender, pero la tarea nuestra es procurar aclararlas. Y aclararlas para que tú y yo, como apóstoles, con ese apostolado que hemos recibido de Cristo, seamos los mensajeros que lleven esas buenas nuevas de paz y que revelen al mundo al Cristo de las dos naturalezas, una glorificada y hermosa y la otra divina, pues como Hijo de Dios, Él, para ti y para mí, es nuestro primogénito. Es el primogénito entre muchos hermanos. Que el Señor nos ayude a entender todo esto. No es sencillo, pero sé que el Espíritu Santo está ahí al lado tuyo como el mío, para revelarnos e irnos dando cada vez más y más sabiduría y comprensión de este misterio glorioso de nuestra glorificación en Cristo que nos espera, sea que muramos físicamente o sea que seamos arrebatados. En la resurrección de los muertos, nuestro cuerpo va a ser glorificado, igual que el cuerpo de Cristo. Démosle gracias al Señor por esta palabra. Amado Dios, yo sé que esto no es sencillo, que es una tarea complicada, difícil, pero que tenemos que asumir de alguna manera. Oro para que tu Espíritu Santo, amado, nos revele a todos esta verdad maravillosa, que podamos comprender al levantarnos cada día que tenemos la gracia y el apostolado en Cristo Jesús, y que nos ha sido dado para compartir toda esta riqueza de sabiduría y de gloria que a través de tu palabra tú nos vas revelando. La clarificación de todas estas cosas es lo que se llama crecer en la gracia de Dios. Es alimentarnos del maná escondido en la urna de oro, en el lugar santísimo. Es crecer en sabiduría y entendimiento, teniendo clara la responsabilidad de ser luz en medio de las naciones, para que los demás seres humanos de la tierra también puedan comprender esta gloriosa verdad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, muchas gracias, Padre amado, y muchas gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mis amados, de verdad que le doy gracias al Señor, porque me da la oportunidad de compartir con ustedes estas cosas, que espero
que sean de bendición para sus vidas, que espero que ustedes puedan comprender con claridad, y si no, ya saben que tienen el WhatsApp que coloco aquí en la parte inferior, donde podemos interactuar y resolver cuestionamientos, preguntas, inquietudes que tú tengas. Por eso es importante que entres a nuestro grupo de estudio, pero también que te suscribas al canal, porque cada like tuyo a cada uno de estos videos promociona estos videos y los llevamos a las naciones, a muchas más personas, cumpliendo obviamente nuestro apostolado. Así que, amados, yo les agradezco muchísimo su atención. Gracias por haberme acompañado y los espero en otro próximo estudio bíblico, para la gloria de Dios y para la bendición de nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Dios continúe bendiciendo tu vida. Hasta la próxima.